José de Jesús Pérez Romero nació en la ciudad de Atlixco, Puebla, el 12 de enero de 1943. Estudió la primaria y secundaria en escuelas federales. Ingresó a la preparatoria en 1959, siendo parte de la primera generación oficial de estudiantes de la Preparatoria Atlixco, una institución de educación media superior financiada por el Estado y padres de familia, con un plan de estudios laico, bajo rigurosas exigencias y disciplina académicas, debido a la concepción de educación de su fundador, el médico militar Luis Sánchez Domínguez. Profesor de Historia de México y Sociología Mexicana, él siempre nos decía, ustedes como jóvenes tienen una seria responsabilidad con su tierra. ¿Por qué? Porque son los que están educando y nuestro país está terriblemente mal dirigido. Esa afirmación vale para este momento todavía, ¿no? Y a lo mejor más, ¿no? Entonces como que él nos hacía sentir un compromiso por el lugar, así por nuestra tierra, por Atlixco. Y algunos lo tomamos en serio. Entonces fundamos el grupo, luego se fundó la biblioteca, luego fundamos otros preparatorios, bueno, se han hecho varias actividades. Durante la preparatoria, Jesús estaba consciente de que debía elegir una carrera universitaria para continuar sus estudios y conocer los procesos industriales de las grandes fábricas textiles instaladas en Atlixco, lo que incentivó su gusto por la ingeniería química, además de descubrirse hábil en los cursos de matemáticas y física. En la preparatoria Atlixco, además de las actividades académicas, se exigía a los estudiantes mantenerse activos en labores de impacto social. Al graduarse de la preparatoria, entró a la Universidad Autónoma de Puebla, en la ciudad capital. Optó por estudiar ingeniería química, de forma simultánea con la licenciatura en matemáticas. En 1961 y 1962, cursó 4 semestres de estas carreras en la UAP. Sin embargo, debido a que la planta docente con la que contaba la Universidad Poblana era insuficiente para cubrir el plan de estudios en su totalidad, la misma universidad lo becó para poder continuar sus estudios en el Distrito Federal, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta universidad contaba con mayor infraestructura y con un ambiente académico enriquecido, inclusive con visitas de líderes internacionales en diversas áreas de la investigación científica. Durante su estancia en la UNAM, Jesús buscó continuar sus estudios de ingeniería química y licenciatura en matemáticas, pero las circunstancias lo llevaron a cursar de manera oficial solo la licenciatura en matemáticas. Su interés por aprender lo necesario para desarrollar matemáticas aplicadas a la física y la química tuvo que ser compensado con cursos optativos y actividades extraescolares en otras instituciones, tales como la Sociedad Matemática Mexicana, el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional y el Instituto Mexicano del Petróleo. En 1968 se graduó de la licenciatura con una tesis de matemáticas puras. Desde entonces hasta 1973 trabajó como profesor de la UNAM y la UAP y como investigador para el Instituto Mexicano del Petróleo, intentando aplicar modelos matemáticos a la solución de problemas de la industria petroquímica. En particular, Jesús se vio atraído por el trabajo de investigación del Dr. Lian Zhenfang, un ingeniero químico que desarrollaba y aplicaba modelos matemáticos para la Universidad del Estado de Kansas, Estados Unidos, financiado por la empresa petrolera Shell Global. Esto le permitió a Jesús dilucidar el potencial que tenía la investigación científica para el desarrollo tecnológico. En 1973 se mudó a Estados Unidos para estudiar la maestría y el doctorado en la Universidad del Estado de Kansas, teniendo como asesor al Dr. Lian Zhenfang. Es importante hacer notar que durante toda su formación profesional estuvo becado por diferentes instituciones y se mantuvo activo en actividades de impacto social. Bueno, bien, por ejemplo, una cosa, al principio ya hace un rato yo les comentaba que de hecho he tenido 2 actividades. Una que es la parte profesional que lo he hecho en las universidades, en Puebla, en la UNAM o en Kansas, donde he estado, y otra paralela que es mi tierra. Así con esa inquietud que nos dejó nuestro profe de la prepa, el doctor Sánchez, pues como que siempre, un grupo de gente hemos estado siempre ligados con Atlixco. Entonces en esa época estaba en la UNAM, pero fundamos el grupo Antonio Caso acá. Y trabajábamos así enseñando, dando clases en la universidad o haciendo cosas, o en el Instituto del Petróleo, donde fuera, pero paralelamente dábamos clase acá en vacaciones para los alumnos que salían mal, creamos la biblioteca y luego fundamos la segunda prepa de Atlixco. Le pusimos el mismo nombre que en la que estudiamos nosotros. Después, cuando estuve en Estados Unidos, una vez vine de vacaciones y me dio mucho gusto encontrar que mis exalumnos, estaban fundando otra prepa, una prepa nocturna, que fue la Simón Bolívar. Y luego, a mi regreso, se fundó otra, la Flores Magón. O sea, ha habido actividades acá, a nivel medio, acá es al medio superior. Dábamos cursos para profesores, consiguió dinero de la Academia Mexicana de Ciencias para
cursos de nivelación. O sea, se siguió haciendo trabajo, ¿no? Una vez, a instancias del ingeniero Terrazas, cedimos nuestras escuelas. Las 3 prepas que habíamos hecho, la Pisco, Bolívar y Flores Magón, se las cedimos a la UAP, que es la prepa regional que existe ahora, que es una escuela bastante grande, ¿no? Y después de eso fundamos otra vez fundamos otra escuela, que es esta, que es UPAC. Cuando regresó de Estados Unidos en 1978, se incorporó como investigador de la UAP y con el fin de enriquecer el ambiente académico-científico de la región, a la par se mantuvo activo en la organización de congresos académicos, cursos de actualización para profesores y actividades académico-administrativas a nivel estatal, nacional e internacional. Es bajo este contexto en el que nace la idea de crear una institución educativa privada con actividades extraescolares de difusión científica. La idea se materializa con la creación del Instituto Universitario de Puebla ACE, que en 1990 ofreciera estudios en el nivel preparatoria y en años siguientes los del jardín de niños, primaria y secundaria. Hemos tenido una idea que no es fácil transmitir de cómo debe ser la educación. Sí, yo creo que el problema de este país es que, pues como un país dependiente, nuestro sistema educativo es un sistema que pretende, digamos, pues sacar un tipo de profesionista que que sea, digamos, por ejemplo, hablando de ingeniería, que es un ingeniero de mantenimiento más que de diseño. Hay diferencias fundamentales. Uno debe tener una formación bastante mejor que el otro, ¿no? Bueno, entonces, pues, siempre hemos estado de necios en querer hacer escuelas con mayor grado de exigencia y con mayores cosas, ¿no? Por ejemplo, acá en el UPAC se le da mucha importancia, pues, a la divulgación de la ciencia, a actividades como matemáticas, las olimpiadas de matemáticas, en fin, ese tipo de cosas le damos mucho peso. Y eso no es fácil transmitirlo. Hasta la fecha, UPAC cuenta con un grupo de profesores que comparte la motivación de ofrecer a los estudiantes un ambiente académico enriquecido con actividades culturales y de divulgación científica. Para la realización de dichas actividades ha sido importante el vínculo con instituciones como la Academia Mexicana de Ciencias, el Museo de Ciencias Universum, el Instituto de Matemáticas de la UNAM, el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, la Sociedad Matemática Mexicana, el Instituto de Ciencias de la UAP, entre otros. Sin embargo, uno de los mayores retos que ha enfrentado el instituto ha sido mantener viva la motivación tanto de profesores como de estudiantes para participar en actividades extraescolares que contribuyan a su formación y al mismo tiempo tengan un impacto social positivo. La generación de conocimiento tiene que ver con algo que yo creo que se está perdiendo en todos los profesores, y es el espíritu de ser profesor, ¿sí? Es la vocación de enseñar. Los mejores profesores, o sea, si ustedes se darán cuenta, si les platicaron sus mamás, sus abuelas y eso, los mejores profesores lo que sabían era cuál era la fortaleza del estudiante y cuáles eran sus debilidades. Y entonces les enseñaban, ¿sí?, a tratar de minimizar sus debilidades y de potenciar sus fortalezas. Eso es lo que hace el profe Chucho. Y por eso, o sea, yo siempre lo voy a recordar no como el doctor José de Jesús Pérez Romero, sino como el profe Chucho. Y por eso es que tanta gente lo conoce así, como el profe, porque realmente ha sido el profe de muchísimas generaciones, no solamente en el UPAC, sino también en matemáticas, en las facultades, en el ICUAP, en todos esos sitios. Ese yo creo que es la virtud del profe. Ha sido un gran profesor, tiene esa vocación, pero además también tiene esta capacidad de convocar a la gente, ¿sí? Es decir, la misma generosidad que tiene él hace que todos los demás pues no podamos decirle que no a casi nada de lo que nos solicite. Y no solamente nosotros, o sea, no solamente el INAOE. Ustedes verán en la Feria de las Matemáticas que a través de él, digo, el quien organiza todo es el profe Toño, pero a través de él es que llega a la Sociedad Matemática Mexicana. Él es el que se va a Universum a conseguir experimentos, ponentes, ¿no? Él es el que va a las facultades, ¿no? Ahorita ya menos, pero él es el que convocaba a toda esta gente. Y cuando la convoca, ¿sí?, es porque esta gente a la que convoca no le puede decir que no, porque él jamás dice que no cuando se trata de promover la ciencia. Pues él era cercano a mí por el tipo de trabajo que hacía, y pronto me di cuenta que él estaba muy entusiasmado y tenía muchas ganas de hacer cosas tanto en educación como en la divulgación de la ciencia,
y muy en particular que le interesaba la ciudad de Atlixco. Y Atlixco para nosotros desde acá, y en ese momento en particular, porque estaba este gran dramaturgo, Héctor Azar, que era de ahí y que en alguna forma llevaba muchas actividades culturales. Tenía una escuela de teatro por aquí, por Coyoacán. Y pues Atlixco era, visto desde acá, un sitio muy especial, porque era una ciudad pequeña, pero con un movimiento cultural más grande que lo habitual en las ciudades de ese tamaño en México. Entonces Atlixco siempre fue un sitio interesante. En algún momento Jesús se cambió allá, ¿no? Dejó Puebla misma y fundó la escuela, pero Michoacán, ¿no? Y allí Jesús empezó a hacer una serie de actividades. Y recuerdo que me invitó a una de ellas. Y eran unas conferencias que nosotros estábamos organizando en la Academia Mexicana de Ciencias, que se llama Domingos en la Ciencia. Él siguió en contacto conmigo, Jesús, y yo para ese momento ya era el director de Universum. Universum es el Museo Interactivo de las Ciencias de la UNAM, que se abrió el 12 de diciembre de 1992. Entonces es 4 años antes de lo que les voy a contar. Resulta que pues, Jesús me estuvo dando la lata, ¿no? De que quería poner una casita de la ciencia en Atlixco, en esta casona, y que quería de alguna manera hacer lo que estábamos haciendo en Universum, aunque fuera en chiquito. Y en Universum pues teníamos exposiciones interactivas, es decir, exposiciones de diversos temas de ciencia, en donde los muchachos, está dirigido a los muchachos y a los niños, en que los muchachos manipulan los equipamientos y con eso se supone que aprenden de física, de química, de biología, de medicina, de las diversas ramas de la ciencia. El profe Chucho tiene una particularidad que siempre discutimos todos los que lo conocemos, todos los divulgadores, los científicos divulgadores y los que nada más son divulgadores. Decimos que parece un científico del siglo XVI o del siglo XVII, y eso no tiene nada que ver, por supuesto, con que tenga técnicas de hace varios siglos. Con lo que tiene que ver es con el espíritu que tenían los científicos en esa época, que ponían de su dinero para hacer sus investigaciones. Y esa generosidad del profe Chucho se nota absolutamente en todos los aspectos de su vida. Ustedes lo verán, se le olvidan las llaves de su casa, se le olvidan las llaves del coche, se le olvida pagar el teléfono. Yo creo que, no sé qué más se le ha olvidado, pero estoy seguro que ha dejado muchísimas cosas. De repente pasa a verme aquí a la oficina, platica y me dice, se me olvidó traer tal cosa. Y eso es impresionante, que se le olviden esas cosas de la vida cotidiana, pero no se le olvida la parte más importante, que es estar trabajando con los muchachos, promoviendo la ciencia. Ni siquiera a la edad que tiene y después de tantos años que lo ha hecho. Yo creo que el profe Chucho es un ejemplo no solamente para la sociedad de Atlixco, ni la de Puebla, sino para toda la sociedad mexicana. Dentro de los escenarios que Yupac ha creado para iniciar a sus estudiantes en el amplio panorama del humanismo y la ciencia están la Feria de las Matemáticas, la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, el Foro Adolescencia Familiar y Escuela, el programa de conferencias Viernes en la Ciencia, la revista Indeleble, el curso de verano Explora, la Carrera por la Paz, el Rally Académico, entre otros. Bueno, yo recuerdo quizás que haya sido allá como en el año 2004, o sea, prácticamente 8 años hace ya de eso.
que pues coincidí con el doctor Pérez Romero. Eso yo tengo muy presente porque tengo en mis recuerdos al doctor Pérez Romero pues guiándonos por los pasillos de ese museo, esa institución que creó a partir de su propia imaginación y esfuerzo, y recorrerlo y darnos cuenta del potencial, digamos, que estaba de alguna forma escondido detrás de esas paredes, casi sin ningún tipo de apoyo externo, ¿no? Y pues de ahí he tenido la fortuna de periódicamente, al menos una vez al año, pues visitar ya no exactamente la Casa de la Ciencia, sino el YUPAC, para participar en conferencias, en un ciclo de conferencias que año con año viene realizando para divulgar la ciencia y la tecnología. Me motiva mucho seguir viendo que el concepto del proyecto educativo que es YUPAC se mantiene hasta la fecha, y que además, digamos, de lo que representa pues una educación formal siguiendo pues los cánones de los planes de estudios vigentes en México, pues hay una serie de actividades extracurriculares que están en las manos de los estudiantes. Los profesores, digamos, que son espectadores meramente, pero pues los clubes de ciencia en distintas áreas, particularmente en física, en astronomía, pues se han movido de manera casi autónoma a través de pues, estudiantes muy motivados, y esa motivación yo juraría viene precisamente de sus maestros en parte, pero particularmente del modelo que es el doctor Pérez Romero. Llevo con Chucho viviendo 30 años, tenemos 3 hijos y pues lo conocí cuando era adolescente. Estaba en la secundaria cuando lo conocí. Bueno, yo estaba en la secundaria cuando lo conocí. Él era muy amigo de uno de mis hermanos y por eso fue que lo conocí en esos momentos. Creo que parte del proyecto de YUPAC, que es donde está ahorita involucrado directamente Chucho, parte de ese proyecto pues es justamente utilizar ese conocimiento científico en bien de la humanidad, que en lugar de que se dedique para hacernos daño, sea para beneficio de la mayoría de la gente. Una cuestión que se menciona mucho actualmente es lo que importa es que yo esté bien y lo demás no interesa. Y parece que eso ha pegado mucho. En las actuales generaciones parece que eso ha pegado mucho. Tratemos de ver la importancia del trabajo en equipo, del beneficio para la colectividad, para la comunidad, en lugar del beneficio únicamente personal. Que es importante, por supuesto que es importante, pero tratemos de ver un poco más allá de ese beneficio personal. Y es también uno de los ideales por los que ha luchado Chucho toda su vida. Y trata en todas las actividades de su vida, trata de ser congruente con ese ideal. Por eso mencionaba hace rato aquí a la imagen que tengo a mis espaldas, a Don Quijote de la Mancha. Bueno, pues como en cualquier lugar siempre hay muchos puntos de vista, ¿no? De cómo deben hacerse las cosas. Entonces yo creo que el chiste está en tener, digamos, cómo sería, pues la paciencia o la dinámica de realmente ser muy persistente, ¿no? Sí, este trabajo que se ha hecho acá no ha sido simple. Así hacer las bibliotecas, las escuelas y eso, pues no es simple. Pero el chiste es no desanimarse. La Casa de la Ciencia es un museo interactivo y que fue gracias al apoyo que nos dio Universo y bueno, otras instituciones. Bueno, yo creo que para un lugar como Atlisco había que pensar en algo un poco diferente. Por ejemplo, hay que mantener la parte de difusión, así el museo como tal, pero me gustaría que tuviera un instituto a un lado y que ese instituto pudiera dar apoyo a la producción.
Por ejemplo, Atlisco es un lugar que para la agricultura es excelente, tiene muy buenas tierras. Bueno, si pudiera haber un grupo que trabajara junto al museo, haciendo pues cuestiones biológicas y cuestiones agrícolas y ese tipo de cosas, pues sería muy bueno, ¿no? Porque a lo mejor permitiría subsidiar la otra parte.